Pues aquí queriéndonos tomar un café con Luz Helena Salazar Martínez. Ella es, como vemos, una escritora de cuentos, más reciente La Catarina Mitotera y otros amigos, que nos va a mostrar, nos va a platicar un poquito de ello. Pero podemos ver también que ella pues tiene su pasión por también hacer dibujos que pues le han servido para hacer de sus obras, ¿no? También ilustrar, ¿no? Portadas y colaboraciones con otros compañeros escritores. Y hasta este tipo de obras hechas con café. Con café. Luz Helena, pues mucho gusto estar contigo. Queríamos que nos mostraras estas obras y que nos platicaras de este libro que se llama La Catarina Mitotera. Platícanos de dónde eres. Pues yo orgullosamente soy de Navojoa, soy mayo. Ajá. De Navojoa, Sonora. Me vine a estudiar aquí la carrera, por allá en el 77, que salí de la preparatoria, me vine para acá. Vine a estudiar mi carrera, la carrera de Ingeniería Civil. Desde entonces pues ya me radiqué aquí, me encantó Hermosillo. Solamente regresé a Navojoa como por allá en los 90. Tuve a mi hija y me fui un tiempo por allá. Ella hizo la primaria y hasta que estuvo ya en primero de la preparatoria nos regresamos. Y desde entonces estamos aquí. Pero usted, ingeniería civil fue lo que estudió. Sí, siempre me gustó. Mi papá fue albañil. Él platicaba conmigo cuando hacía él mismo hacía unos planitos así, me acuerdo, en la tierra me platicaba lo que hacía. Y también cuando estuvo diseñando la casa de nosotros, él la construyó. Y pues siempre me llamó la atención el dibujo. Tuve facilidad para el dibujo desde muy niña. Fue muy aventado para mí venirme porque mi papá, mi familia, era una familia muy numerosa. Fuimos 13 hermanos. Y mi papá no contemplaba que las mujeres fueran a estudiar algo. Entonces yo por mí misma empecé a hacerlo. Y sí, llegué a esta gran ciudad, enorme para mí, pero mi papá no me dejó. Cuando ya estaba yo para agarrar el camión, llegó él y me dijo, me voy a ir contigo. Y vino y ya estuvo aquí conmigo, fue hasta la casa donde teníamos que llegar. Me dejó con la familia y de ahí se regresó a Navojoa. Le ofrecieron que se quedara a dormir, pero él nomás me vino a dejar. Y ya desde entonces hice la carrera. Con muchas dificultades porque fueron épocas de muchas huelgas en la universidad. Por eso también fue medio difícil, me fui retrasando mucho, pero pues... ¿Y cuando usted estaba en la universidad, dibujaba también? Ya cosas artísticas, ¿no? Ya cosas Fíjate que propias, o seguía nada más con la cartografía y demás. Más bien la carrera, sí. Tuve un maestro que venía de México, un arquitecto. Los primeros años cuando él vino y nos dio la clase de dibujo así, arquitectónico. Ese maestro hizo amistad conmigo y yo le comenté que me gustaba la acuarela. Le comenté eso porque cuando vivía en una casa se me ocurrió en la pared que acabábamos de pintar dibujar a la Mafalda. Y la dibujé tremenda, Mafalda sí era la cabeza. Pero pues yo busqué pinturitas y encontré unas que se llamaban Vinci así, que eran para las primarias. Y con eso me puse a pintar así, después compré otra, después otra. La cabeza nunca la terminé de pintar porque era demasiado negro. Pues desde aquel entonces yo le comenté al maestro ese porque me preguntó ¿con qué pintas? Porque le había comentado que me gustaba la pintura.
Y yo le dije que acuarela, entonces me prestó unas acuarelas. Y se las gasté todas porque en aquel entonces yo no sabía exactamente qué la técnica de la acuarela y la confundía con el óleo y con el acrílico. Y pues ahora, cuando él vio todo lo que le había gastado, porque quería pintar como si fuera acrílico, ¿no? Ajá. Cuando vio lo que le había gastado, se sorprendió. No dices que casi no pintaste nada. No, ahora sí ya. En aquel entonces fue muy poco, no tenía mucho tiempo para dedicarme a eso, pero el gusto ahí estaba, pero no hacía conciencia de dedicarme así. Ujú. Aprendí Pues ya, mucha teoría también. Ya después de esta etapa profesionista de su vida fue cuando ya dijo, bueno, ahora voy a hacer lo que a mí me gusta. Pues sí. Sí, ahora me sirve mucho, me siento que era algo que estaba dejando y que no puedo morir sin... De esas veces que te preguntas tú, ¿y lo que yo quiero hacer? Pues, trabajar. 2012, veo las fechas, 2012, 2016, son las fechas Sí. de las artes, ¿no? Entonces es reciente que usted empezó A ponerme, sí. expresarse en esto, ¿no? Ajá. Esto es 2002. Sí. Okay. Ese también era para un librito de cuentos. He participado así en compendios de cuentos en grupo o poesía en grupo. Uh-huh. Ajá. O sea, aquí está, en esta está la participación mía en el cuento y aquí es de un compañero que yo le hice la portada, que sería esta, y los dibujitos de dentro. Este libro de Francisco Manuel Saavedra Bojorquez. Ajá. ¿Y cómo sintió esa transición de plasmarlo así en imágenes, ahora ya a las palabras? La banca que sonaba un parque. Que soñaba. Soñaba un parque. Uh-huh. Son pues cuentos tipo ya para adultos, para o grandes. personas Sí. grandes, ¿no? Sí. Pero después ya se viene a la Catarina Mitotera. Ah, sí. Platícanos sobre la Catarina Mitotera. Bueno, como te digo, son de varios cuentitos que estuvimos, pues el mismo de la editorial, él me dijo mucho, me encaminó, ándale, tú puedes, te gusta mucho lo de los niños. ¿Por qué? ¿Por qué le gusta mucho a los niños? ¿Qué le dijo? Tengo una como facilidad, creo, no sé, de llevarme bien con los bebés. Ajá. Y ellos se me acercan. Ajá. Luego, pudiera ser que tuvo mucho que ver que yo de niña me encargué de todos mis hermanos, los menores que yo. Quedamos 10, 5 y 5. Era un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Yo fui la cuarta de la familia. Ok. Y de ahí para abajo mi mamá me los encargó. Entonces al menos 8. Sí. Al menos 8 sí estuvieron bajo su cargo. El último no, porque ya me vine aquí a Hermosillo. En el Ok. 77 nació mi hermano menor. Ok. Y yo recuerdo todavía mi mami me decía, siéntate ahí, no te muevas, abraza a tu hermanito. Yo también estaba chiquita, pues, que ya con tanta familia pues tenía mucho que lavar, mucho que barrer, mucho que trapear. Ajá. Y desde entonces ya a mí me gustó. Inventabas cómo entretener a los niños. Sí, aprendí mucho de ellos, aprendí mucho a tratarlos, cómo reaccionaban, cómo encaminarlos, cómo hacer que se mantuvieran. Había una señora que en una familia donde yo los llevaba así como escalerita de visita y me decían que se asombraban de qué tan obedientes, qué tan tranquilitos mis hermanos, porque la familia era tremenda, ¿no? Ahí los hermanos de la familia. Y en este libro, La Catarina Mitotera, son varios cuentos, ¿no? Uh-huh. Alguno de estos, pues, platícanos aquí si tiene vivencias de estos cuentos respecto a su familia. El Cien Pies Enojado. El Cien Pies Enojado, por ejemplo, pues
este animalito tenía muchas patitas y pues requería muchos zapatos. Entonces, yo lo que puedo ver de allí es que antes los tenis eran más baratos, ahora valen como, no sé, una televisión, pero en aquel entonces usar tenis era barato. Entonces, el Ciempiés se la pasaba compre y compre zapatos al Moscardón. Y el Moscardón encantado y le vendía los zapatos carísimos, entonces se enojó. ¿Te lo cuento? No, pero... Sí, se enojó mucho, estaba muy molesto porque no le alcanzaba y entonces viene la araña con tenis y la araña con tenis le dice que para qué se enoja, que mejor le hiciera como ella y en vez de comprar zapatos comprara tenis, que eran más baratos. Ok. Entonces es básicamente una enseñanza de cómo llevar a una familia grande, ¿no? De economía. Que ya casi no hay, ¿no? Que casi no hay, ¿no? Pero de todas maneras la economía siempre la vivimos los mexicanos, ¿no? La economía, sí. La Catarina Mitotera, que es el segundo de los cuentos y lleva el libro el nombre del libro, ¿no? ¿De qué se trata? La Catarina, ella era una Catarina bebé. Y esta Catarina bebé, pues, estaba acostumbrada a que, ay, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Todo el mundo le decía qué bonita. Y entonces una vez se molestó porque por más que le decía, mamá, mamá, como todos los niños, no, mamá, tratando de llamar la atención. Entonces molesta, se fue y se acuesta debajo de un árbol y se queda dormida. Entonces en eso cae una hoja del árbol y cuando ella está dormida y la despierta y súper asustada. A su edad no comprendía las cosas de la naturaleza. Vio caer un tremendo ojón, una hojota grandota a un lado de ella y se asustó tremendo que pensó que se estaba cayendo el cielo. Y salió corriendo y le avisa a su mamá. Su mamá se asusta, ¿qué pasó? Y ya le dice... Y la mamá corre y va y le dice, ahí se hace el mitote. Le dice a otro animalito y luego a otro y luego a otro. Ah, bueno, pues aquí deja enseñanza tanto a los grandes como a los chicos, ¿no? Sí. No, pues qué bien. Está bien rico el café de aquí. Sí, muy bueno ahí en el Pompillo. La mariposa y el sapo. Ah, y ese también. Pues la mariposa es la que sale de la crisálida, porque también... era la envidia de la Catarina, ¿no? Se le sintió envidia porque de la crisálida sale la mariposa. La mariposa se va y a recorrer gran parte del jardín, pero era todo un mundo para ella. Se asusta y llora mucho. Ese es un... Entonces, por lo que veo, lleva secuencia entonces esto, ¿no? Uh-huh. La tortuga y el brujo, después sigue... la pulguita saltarina, pero luego viene un plus que se llama Solo quiero jugar el Wii. Aquí sí. Ya, pues no creo que los insectos se pongan a jugar el Wii, ¿no? Aquí ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Eso es como un poco dedicado a mi sobrino, mi sobrino Angelito. En la época de que él estaba en la primaria, le gustan los videojuegos. Le gustan mucho los videojuegos, estaba el Wii de moda, se lo compraron y estaba juegue Wii. Entonces le hice unas décimas, o sea, en poesía. Era, y trata la poesía de que a él había una niñita que le pidió ser su novio y él dijo que sí, pero por caballerosito nada más. Él era un niñito y no le entendía nada de eso. ¿Él estaba en el Wii? Estaba en el Wii, solo quería jugar Wii. Entonces es como una renegada de él. Está bonito. Pero bueno, entonces los primeros cuentos sí tienen una secuencia. Más o menos, sí. Los tiene divididos porque dan un tema, una enseñanza, diferente. Pero terminan en la pulguita saltarina. La pulguita saltarina. Ahí termina toda la secuencia de libros. Sí. Ok, de cuentos, ¿no? Ajá. Son 6 cuentos que hablan de esto de la Catarina Mitotera, pero pues son mini cuentos, pero que llevan una secuencia y arman uno solo. Y un plus, que es el del Wii. El del Wii. Ok, perfecto. Entonces esta es tu primera obra. Mi primera obra propia. Propia. Uh-huh. ¿Y cómo te sientes? Pues me siento, fue como, es mi primer hijito propio.
Pues me siento muy a gusto, muy contenta de haberla sacado. Siento que saco esa compatibilidad con la niñez. Mis experiencias de niños, yo les contaba también cuentos, le inventaba cuentos a mi hija para dormir. Y sobre todo que ahí saco las cosas que veo en la gente. Tiene Sonora, pues tiene Sonora este libro. Sí. Navojoa tiene. O nada más Sonora. Sonora. O Hermosillo. ¿Qué más tiene este libro? Más Hermosillo, porque usted ya se vino de Navojoa. De Navojoa se vino a Hermosillo. ¿Tiene más Hermosillo o tiene Navojoa? ¿Qué porcentaje le podemos decir que tiene Navojoa? De Navojoa, un 30%. Un 30%, o sea, pero sí hay ahí. Sí. Sí hay ahí en Navojoa. Sí, sí. Sí. Qué bien, qué bien. ¿Y qué dicen los navojoenses de esta obra? ¿No la conocen a lo mejor? Solamente, fíjate que he estado tentada así a hacer una presentación allá, pero soy un poco lenta. No, pues esperemos que con este material que pues llega a todo el mundo, ¿no? Que vean. Sí, pues ya anda en Estados Unidos y en Michoacán por allá. Sí, porque me mandaron pedir de fuera también libritos. En Michoacán creo que andan 10 de estos, en Estados Unidos andan 2. Pues de perdida con cuentos que los sonorenses empecemos a leer más. Sí, era una de mis ideas, fíjate, lo hice de tal forma que los papás puedan agarrar el librito, porque me he dado cuenta que les gusta mucho, se los muestro a los señores, a las señoras, y se agarran leyéndolo y terminan de leerlo todito, nada más en la ojeada, y terminan de leerlo todito. Pero mi idea es que les guste a ellos, para que ellos se lo puedan contar a los bebés, porque yo por experiencia sé que la lectura para los niños es muy adecuada, muy satisfactoria, muy enriquecedora y educativa. Los forma y les forma una buena un buen hábito. No es la misma que le diga a los papás, a los niños que tienen que leer si ellos no ven a los papás leyendo. A los niños de 4 o 5 años, de 6 años de primaria, sí les gusta mucho y se los echan rápido. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Ahorita tengo, eso sería directamente conmigo. Se han estado vendiendo. Qué bien. Y internet, pedidos por internet se pueden hacer entonces. Sí. En su correo electrónico. En mi correo electrónico. lucelena.sm@gmail.com. Sí, vamos a poner esto ahí en la pantalla para que la gente lo pueda ver y que tenga pues más resonancia este tipo de obras que pues nos hacen crecer, ¿no? Nos hacen crecer y a la vez nos regresan a ese tiempo, ¿no? De cuando las cosas eran más sencillas, pero que siguen sirviendo. Y pues es mi idea que les guste. De hecho, sí, a los que lo han tenido en sus manos, sorprendentemente les encanta. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti.